Buenas noches, soy Luis y esta noche voy a empezar haciéndote unas preguntas. ¿Alguna vez has sentido que hay algo observándote, incluso cuando estás completamente solo? ¿Has tenido la sensación de que algo está mal con el mundo, pero no sabes exactamente qué? Tal vez esa incomodidad no sea paranoia. Tal vez es que hay algo, alguien, que se asegura de que nunca lo descubras del todo. Bienvenido a Sombras Obscuras, un rincón del Internet donde lo inexplicable encuentra eco. En este canal exploramos historias que se deslizan entre lo real y lo imposible, expedientes ocultos, conspiraciones enterradas, testimonios que nunca llegaron a la luz. Pero esta vez es diferente. A veces me pregunto cuántas verdades caben dentro de una mentira bien contada. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia. Al menos, no como las demás. No hay héroes aquí. No hay monstruos que puedas enfrentar ni finales felices que sirvan de consuelo. Lo que vas a escuchar es un testimonio. Uno real. Hace exactamente 11 noches recibí un correo electrónico desde una cuenta imposible de rastrear. Sin remitente, sin asunto, solo un archivo adjunto llamado "No estoy loco, pero necesito que alguien lo sepa". Al principio creí que era una broma. Otro fanático de la conspiración intentando ganar atención. Pero la forma en que estaba escrito, había algo crudo, desesperado, dolorosamente humano. El archivo contenía un único documento, varias páginas escritas a máquina, con una tipografía vieja, sin formato, como si hubiese sido redactado desde una computadora que no estaba conectada a nada. Lo leí todo, varias veces. Lo que encontré no fue un simple relato de ovnis ni una teoría sobre gobiernos secretos. Lo que encontré fue el testimonio de un hombre que asegura haber trabajado durante más de una década para una organización que se encargaba de controlar lo incontrolable, de ocultar lo inexplicable, de la que casi nadie habla y de la que nadie regresa. Los llaman los hombres de negro. Hemos escuchado sobre ellos en rumores, en películas, en páginas ocultas de Internet. Pero no son lo que crees. No como en las películas. No como en los cómics. Agentes sin identidad, que aparecen justo después de un avistamiento ovni o eventos paranormales. Seres que intimidan, borran recuerdos, manipulan la realidad. Algunos dicen que son humanos con entrenamiento extremo. Otros aseguran que ni siquiera son humanos. Este hombre, cuyo nombre no voy a revelar por respeto a su última voluntad, fue parte de algo más grande, más añejo y mucho más oscuro. Según su testimonio, los hombres de negro no están aquí para protegernos de amenazas extraterrestres. No, están aquí para proteger algo mucho más frágil, la idea que tenemos de la realidad. No recuerdo el día exacto en que empezó todo, pero sí recuerdo la primera vez que me sentí observado. No era paranoia, todavía no. Era algo más físico, como si una parte de mí, la más primitiva, la más antigua, supiera que alguien o algo estaba tomando nota de cada uno de mis movimientos. A veces lo sentía en el supermercado, a veces en casa, otras mientras dormía, y una luz parpadeaba justo antes de que se cortara la energía. Tenía 32 años cuando me ofrecieron el trabajo. El aviso no decía mucho, solo que se buscaban candidatos resilientes para un puesto en procesamiento y contención de datos altamente confidenciales. El sueldo era absurdo. Sin título universitario, sin referencias, solo una condición:
absoluta discreción. El primer filtro fue un formulario digital, casi un juego psicológico. Preguntas raras como: ¿cuál es tu primer recuerdo de sentir que eras observado? O ¿con qué frecuencia sueñas con luces? O ¿te sientes fuera de lugar cuando estás con tu familia? Nunca recibí una llamada. Solo un sobre, sin remitente, de cartón negro sin marcas. Dentro un pasaje de tren. Una nota escrita a mano. Preséntese solo. Nada de equipaje. Lo que necesita, ya lo tenemos. El tren partía a las 3:07 a.m. Nunca olvidaré el número. No figuraba en ningún horario oficial. Me subí sin decir una palabra. Nadie revisó mi pasaje. El vagón estaba casi vacío. Solo 2 personas más, vestidas igual. Camisa blanca, maletín metálico, mirada perdida. El viaje duró 5 horas. No recuerdo si dormí. Pero cuando bajé, ya no estaba en la misma estación. El lugar no tenía nombre, solo un cartel oxidado con letras invertidas, como si hubiera sido colocado al revés. Me esperaban 2 hombres. Traje negro, sin expresión, gafas oscuras aunque era de noche. Me escoltaron sin decir una palabra, ni un gesto. Caminamos por un pasillo largo, sin ventanas. Escuché un zumbido constante, como un motor que no se apagaba nunca. Me llevaron a una habitación blanca, sin esquinas visibles. Una mujer me esperaba sentada tras una mesa metálica. No me preguntó mi nombre. Me ofreció un bolígrafo y un documento. Al firmar esto, renuncias a toda vida anterior, a tus datos personales, a tus recuerdos íntimos, a tu identidad legal. De ahora en adelante serás uno de nosotros. Le pregunté: ¿quiénes son ustedes? Me respondió con una sola palabra: custodios. Después de eso, vinieron las pruebas. Me colocaron en una sala oscura, donde no se diferenciaba el suelo del techo. Me hablaron a través de altavoces que distorsionaban la voz. Me mostraron imágenes, luces, símbolos que no reconocía, pero que al verlos sentía que ya los había visto antes. En sueños, quizás, o en otro plano. A veces, estaba solo durante horas. Otras veces, me hablaban desde detrás del espejo. Una de las preguntas me marcó para siempre. Si tuvieras que borrar los recuerdos de una persona, ¿preferirías que lo supiera o que no se diera cuenta jamás? No supe qué contestar. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Me alimentaban por una rendija. No tenía reloj. Me desorientaron a propósito. Y cuando por fin me dijeron que había sido aceptado, no sentí alivio. Sentí frío. Me entregaron un traje negro, una identificación sin nombre y un dispositivo que parecía una grabadora antigua. Me dijeron que mis tareas empezarían pronto, que debía estudiar ciertos protocolos, que había un manual y que bajo ninguna circunstancia debía abrir el archivo llamado 7X. La primera misión llegó una semana después. Un incidente menor en una carretera rural. Una familia aseguraba haber visto una criatura alta, sin rostro, que los miraba desde el campo. Se me ordenó que le suministrara un compuesto en aerosol y que modificara sus recuerdos. También debía recoger cualquier rastro físico del incidente. Cuando llegué, la casa ya no estaba. Solo quedaban los cimientos. Y en el suelo, marcado en la tierra, un círculo perfecto, con símbolos que no puedo describir, porque aún los veo cada vez que cierro los ojos. Ese fue el primer contacto. El día que dejé de ser humano y comencé a convertirme en un hombre de negro.
Me tomó semanas comprender que no éramos agentes. No trabajábamos para ninguna rama del gobierno que pudiera buscarse en Internet. No respondíamos al presidente, ni al Congreso, ni a ninguna institución que pudiera ubicar en el mapa del poder humano. No. Nosotros servíamos a otra cosa. Al principio creí que todo era parte de un experimento militar. Supuse que estaban probando armas cognitivas, tecnologías de manipulación de recuerdos, algo lógico. Pero con cada caso, con cada asignación, las piezas dejaban de encajar. Nos enviaban a lugares donde el tiempo no se comportaba como debía, donde el aire se volvía denso, donde los relojes simplemente dejaban de marcar la hora. Nos daban dispositivos, aparatos sin nombre, sin marca, sin botones reconocibles, y nos enseñaban a usarlos como si ya supiéramos, como si en alguna parte de nosotros ya supiéramos. Me vi obligado a borrar los recuerdos de niños que habían visto algo en el cielo, a manipular grabaciones, alterar reportes médicos, falsificar diagnósticos de esquizofrenia, solo porque alguien había dicho, vi una figura observándome desde el cielo. No tenía rostro, pero supe que me miraba. Nos entrenaban para destruir certezas, a encubrir lo imposible, a mantener el delicado equilibrio de una mentira universal, la idea de que el mundo es comprensible. La peor parte fue la primera vez que lo vi. Un ser, no sé cómo llamarlo, no tenía forma fija, se movía como si fuera una proyección defectuosa. Cada vez que lo miraba era distinto, a veces parecía humano, a veces una criatura sin forma definida, pero siempre tenía ojos, demasiados ojos, o ninguno. Lo teníamos en contención, dentro de una sala reforzada por algo que ellos llamaban geometría inversa. Yo no debía estar allí, pero me asignaron la supervisión remota. El protocolo era claro: observar, pero no interpretar; documentar, pero no intentar comprender. No lo entendí hasta que fue demasiado tarde. Esa noche, revisando los registros, vi una grabación que no debía haber existido. Era de mí. De mí entrando en la sala de contención, hablando con el ser. Pero yo nunca hice eso. Nunca. ¿Cómo podía existir esa grabación? A la mañana siguiente, mi supervisor ya no estaba. Su oficina había sido vaciada. Sus archivos eliminados. Cuando pregunté, me respondieron con un gesto frío: no hubo ningún supervisor asignado a tu caso. Durante días, comencé a ver copias de mí mismo. Personas con mis rasgos, mi caminar, mi forma de hablar, pero sin alma, como si fueran moldes vacíos. La verdad detrás del traje negro es que no ocultamos extraterrestres. Es que ocultamos las grietas en la realidad. Pequeños errores en el sistema. Cosas que no deberían estar ahí. Y que aún así están. Nos enseñaron a llamarles anomalías ontológicas. No son alienígenas, ni entidades paranormales. Son errores de diseño, glitches en el tejido de lo que entendemos como mundo. Y los hombres en negro somos el antivirus. Pero a veces, el antivirus también se corrompe. No todos los que usábamos el traje salíamos de nuestras misiones completos. Algunos regresaban diferentes, sin recuerdos, sin expresión. Se les llamaba contingencia delta. No hablaban, no comían, solo estaban, como si algo dentro de ellos hubiera sido borrado, pero el cuerpo no lo supiera todavía.
Cada vez que me miraba al espejo, empezaba a preguntarme si yo también era uno de ellos, si acaso mi identidad original había sido reescrita, si alguna vez fui real. Y lo peor es que incluso ahora, mientras escribo esto, no puedo recordar el rostro de mi madre. No sé si alguna vez tuve hermanos. Solo sé que cada día me cuesta más diferenciar los recuerdos verdaderos de los que me enseñaron a implantar en otros. El traje no es un uniforme, es un sello, una marca, una jaula de tela que encierra lo poco que queda de ti una vez que ves lo que nosotros vemos. Y aún no te he hablado del archivo, del expediente 7X, el error que nunca debí abrir y que me mostró la verdad más aterradora de todas. Lo tuve frente a mí durante meses. El archivo 7X. Oculto en una carpeta digital sin acceso directo, sellado con 3 capas de encriptación que ni siquiera aparecían en los protocolos oficiales. Todos sabíamos que existía. Todos fingíamos que no. Y sin embargo, ninguno de nosotros podía evitar mirarlo de reojo cada vez que pasábamos frente al servidor. Era como una herida abierta en medio del sistema. Una anomalía dentro de la anomalía. Una noche, lo hice. Estaba solo, o al menos eso creí. Usé un acceso de emergencia durante una simulación de protocolo de cuarentena, un fallo artificial, y el archivo se abrió. Era un video. Solo uno. Una grabación de vigilancia sin fecha, sin audio. Mostraba una sala blanca, vacía, pero en el centro, apenas visible al principio, había algo. Una figura humana, inmóvil, hasta que se movió. Y cuando lo hizo, no fue como si caminara, sino como si saltara entre posiciones, como si los cuadros del video no fueran suficientes para contener sus movimientos. Lo observé durante 7 minutos. En ese tiempo, la figura comenzó a cambiar. Primero se duplicó, luego se triplicó, hasta que la sala se llenó de versiones de sí misma, cada una mirando en dirección opuesta, como si estuvieran atrapadas en distintas realidades superpuestas. Y entonces, todas voltearon al mismo tiempo, hacia la cámara, hacia mí. No sé cómo lo supe, pero lo sentí. Sabían que las estaba viendo. La imagen se congeló, pero mi reflejo, el de la pantalla, seguía moviéndose. No era yo. Cerré el archivo de inmediato, desconecté el sistema, apagué todo, pero ya era tarde. Algo había salido. O mejor dicho, algo se había despertado. A la mañana siguiente nadie recordaba nada del apagón. Nadie. Como si la noche anterior no hubiera existido. Pero yo comencé a ver cosas. Sombras en los márgenes de mi visión. Un reflejo en el espejo que se movía medio segundo después de mí. Gente en la calle que me miraba con una sonrisa que no era humana. Y una frase que aparecía una y otra vez. En todas partes. En documentos, en monitores, incluso en sueños. Empecé a entender. El expediente 7X no era un caso, ni un evento aislado. Era un aviso, un registro de algo que había ocurrido antes y que volvería a ocurrir. Un ciclo, como si la realidad fuera una estructura repetitiva, autorreparable. Y cada cierto tiempo, algo lograra colarse por las fisuras, algo que no pertenece.
algo que no puede ser definido por nuestras leyes físicas, mentales ni espirituales. Uno de los documentos adjuntos al video era una especie de nota técnica, fragmentada, traducida parcialmente de un idioma que no reconozco. Decía: la entidad observadora no necesita forma, solo requiere ser recordada para existir. No es un ser, es un eco, una pregunta sin respuesta. Un ¿por qué demasiado profundo para ser formulado? Si ya viste el archivo, no intentes escapar. No se puede desver. La única protección es el olvido. ¿El olvido o el contagio? Desde esa noche, algo me sigue. No lo he visto del todo, pero lo siento. Cuando cierro los ojos, cuando apago la luz, cuando dejo de pensar. A veces me despierto y hay frases que no recuerdo haber escrito en las paredes de mi departamento. A veces despierto en lugares distintos o con recuerdos que no encajan. El traje negro ya no está conmigo. Se desintegró. Una mañana desperté y solo quedaban las solapas, como cenizas. Como si el sistema me hubiese expulsado. Como si hubiera visto más de lo que estaba permitido. Como si ya no fuera útil, o como si me hubiese convertido en parte del error. Lo que hay dentro del archivo 7X no puede ser contenido. No es información, es infección. Y ahora que tú lo has escuchado, te estarás preguntando lo mismo que yo. ¿Y si esto no es una historia? ¿Y si esta grabación, este podcast, este testimonio es el archivo? ¿Y si al escucharlo, ya activaste algo dentro de ti? Si dentro de 3 días no recuerdas nada de esto, felicidades, fuiste reparado. Pero si empiezas a ver sombras que no proyectas, si los espejos ya no te devuelven el reflejo con precisión, si empiezas a soñar con una habitación blanca donde una figura te observa sin moverse, entonces ya es tarde. Bienvenido al 7X. Yo soy el error. Y tú, ahora, también lo eres. No fue una renuncia. Nadie deja la organización. La única forma de salir es desaparecer. Después del archivo 7X, mi acceso fue revocado. Mi apartamento fue incinerado desde adentro. Ningún punto de ignición visible. Mis cuentas bancarias fueron vaciadas, luego cerradas, y el sistema de salud reportó que había muerto de un infarto 48 horas antes. Y sin embargo, aquí estoy. No sabía a dónde ir, así que comencé a caminar. Dormía en moteles de carretera, comía cuando podía. Cambié de nombre tantas veces que ya no recuerdo cuál era el original. Pero algo me seguía. A veces en la forma de un auto negro estacionado al otro lado de la calle. Otras en llamadas telefónicas donde solo se escuchaba una respiración, igual a la mía. Exactamente igual. La primera vez que intentaron atraparme fue en Arizona. 2 hombres vestidos de civil pero con los zapatos equivocados, idénticos, sin marcas. Me reconocieron, y yo los reconocí a ellos. No eran humanos, no completamente. Hablaban como si repitieran líneas aprendidas fonéticamente, como si no entendieran el idioma, solo lo imitaran. Uno me dijo: Agente Ru ha excedido el umbral de permanencia. Proceda al apagado. ¿Apagado? ¿Quién le dice eso a un ser humano? Corrí. Lo que vino después es confuso. Ruidos agudos, la sensación de que el mundo estaba ligeramente desfasado, como si el paisaje tuviera 2 capas que no encajaban. Me escondí en un túnel de drenaje industrial durante 19 horas. Cada minuto escuchaba sus voces, repitiendo mi nombre con errores fonéticos, una y otra vez, como si estuvieran aprendiendo a pronunciarlo mientras lo decían.
Lo peor no fue huir de ellos. Lo peor fue cuando comencé a dudar de mí mismo. A veces despertaba con moretones en la cabeza, sin saber cómo los había conseguido. En otras ocasiones encontraba papeles escritos por mí, pero con una caligrafía que no era la mía, y una frase repetida en múltiples páginas: reintegración inminente. ¿Qué significaba eso? ¿Estaban tratando de devolverme al sistema o era algo más profundo? ¿Y si no era un humano huyendo de los hombres de negro, sino una herramienta rota intentando evitar ser reciclada? Cada vez que pasaba frente a un espejo, dudaba. Me estudiaba, me analizaba. Había detalles pequeños pero inequívocos. El color de mis ojos cambiaba ligeramente con la luz. Mi sombra a veces no seguía exactamente mis movimientos. Y un día descubrí que mi reflejo parpadeaba cuando yo no lo hacía. Llegó un momento en que dejé de buscar la verdad. Empecé a buscar algo aún más básico: consistencia, un patrón, un recuerdo firme, una fecha que no cambiara. Pero incluso eso me fue negado. Mi memoria comenzó a fragmentarse, como si alguien o algo estuviera reescribiendo mi pasado una línea a la vez. Una noche, en un motel en Idaho, me desperté con una nota sobre mi pecho, escrita en mi idioma, pero con palabras que no eran mías. Ya no eres uno de ellos, pero tampoco eres uno de nosotros. Observa el cielo a las 3:33. Solo entonces sabrás. Lo hice. Salí, descalzo, al estacionamiento vacío. El cielo estaba distinto. No sé cómo explicarlo. No era de noche, ni de día. Era como si el cielo fuera una pantalla apagada y detrás de ella hubiera otra cosa mirando. Y por un instante me vi a mí mismo, desde arriba. Vi mi cuerpo, vi mis pensamientos, vi el código, porque eso es lo que somos, ¿no? Partículas, impulsos, memoria, software corriendo dentro de una arquitectura que no entendemos. Y en algún punto yo fui parte del antivirus. Pero ahora soy una infección sin forma. Un dato suelto que no se puede borrar, pero que ya no tiene función. Ya no me persiguen. No porque haya escapado, sino porque me convertí en otra cosa. Algo que ellos no pueden controlar, pero tampoco explicar. Estoy entre mundos, suspendido entre líneas de código, y todo lo que puedo hacer es dejar este testimonio. Una advertencia, un eco, tal vez un señuelo. Si has llegado hasta aquí, entonces ya no estás a salvo. No lo digo como amenaza, lo digo como hecho. Porque esta historia no fue creada para entretenerte, fue diseñada para traspasarte, para sembrarte una semilla, una idea. Y las ideas son lo único que sobrevive al colapso del sistema. Lo que viste, lo que escuchaste, no es ficción. Al menos no completamente. Yo fui un agente. O una proyección de uno. O el residuo de algo que alguna vez creyó tener propósito dentro de una estructura que se autoengaña para parecer estable. ¿Y ahora? Tú me estás escuchando. Tú eres el nuevo receptor. El nuevo punto de contacto. La brecha. ¿Por qué crees que este audio llegó a ti? ¿Por qué justamente tú? ¿Quién lo compartió? ¿Lo buscaste? ¿O fue el algoritmo el que te eligió? No importa. Porque ahora lo sabes. Has sido observado, escaneado,
indexado. Y si crees que puedes cerrar esta aplicación, apagar tu teléfono, seguir con tu vida, te equivocas. Ya no estás solo en tu cabeza. Desde este momento, cada reflejo será una sospecha. Cada rostro en una multitud, una posibilidad. Cada sueño, un archivo abierto. Recuerda esto. No apagues el dispositivo. No de inmediato. Quédate un momento más. Escucha. Siente. Pregúntate si estás realmente solo. Mira a tu alrededor. No con los ojos. Con esa parte de ti que despierta cuando sabes que algo anda mal, pero no puedes explicarlo. Si llegas a soñar con una sala blanca, si ves una figura inmóvil en medio del cuarto, si en algún momento mientras escuchas esto sientes que alguien más está prestando atención junto a ti, aunque estés solo, entonces sabrás que lo que te conté era verdad. O peor aún, que no era solo mía la historia. A veces creemos que las historias más perturbadoras son aquellas que desafían nuestra lógica. Pero la verdadera incomodidad no nace del miedo, sino de la posibilidad. ¿Y si todo esto fuera real? ¿Y si las instituciones que deberían protegernos son apenas una capa, delgada y frágil, sobre algo que no podemos entender? Nos gusta pensar que vivimos en un mundo ordenado, que todo tiene una causa, un sistema, un algoritmo. Pero cada tanto, algo se escapa. Un susurro, un documento filtrado, una historia que no encaja. Y cuando eso sucede, tenemos dos opciones. Negarlo, para dormir tranquilos, o aceptarlo, sabiendo que hay preguntas que no tienen respuesta. Este fue un testimonio. Uno que tal vez no puedas verificar, uno que quizá no deberías haber escuchado, pero ahora vive en tu memoria, y la mente no puede desoír lo que ya ha sido oído. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia las sombras. Si este episodio te dejó pensando, entonces cumplió su propósito. Te invitamos a suscribirte a Sombras Obscuras, darle like, activa las notificaciones y compartirlo con quienes se atreven a cuestionar lo imposible, y a prepararte, porque hay más archivos, y no todos quieren permanecer en silencio, sin existencia.